Bueno, creo que ya estamos casi todos. Falta una o dos personas por ingresar que están teniendo algunos problemas técnicos. Eh, no sé si empezamos ya mientras les damos unos minutos. Yo hago la presentación o si desean esperar 5 minutos más. No sé, Paulo, ¿qué prefieras? No, para mí igual, ahora eh, somos tres, casi 9, 10 personas, ¿no? Tres, seis, sí, 10 personas. Como quiera, Laurita, yo estoy a disposición de ustedes. ¿Quién entró más una persona? Bueno, si quieren, vamos comenzando con la presentación de Paulo, hacer una introducción y ya después hacíamos un poco de tiempo para que puedan ingresar los demás participantes. Bueno, buenas noches, me presento, yo soy Laurita Botero, yo trabajo con Paula Carello y soy colaboradora del Instituto de Derecho Migratorio y Derecho del Refugio. Eh, Quiero saludarlos a todos y agradecerles por desear participar en estas conferencias virtuales, que pues durante esta crisis es la única forma en que podemos seguir desarrollando nuestros eventos, pero bueno, la idea es seguir conectados y, y pensando cómo vamos a cambiar toda nuestra forma de ver y forma de ejercer la profesión después de esta pandemia. Eh, Bueno, les quiero presentar un poco quién es Paulo, qué ha hecho él. Bueno, un segundo. Paulo Iles es un activista, cursó estudios de filosofía en la Facultad Vicentina de Filosofía de Curitiba, Brasil. Actualmente coordina la red Espacios Sin Fronteras, es representante externo de la Organización para una Ciudadanía Universal, OCU, y miembro del Comité Internacional del Foro Social Mundial de Migraciones. Fue responsable de la concepción, implementación y coordinación de la política municipal para inmigrantes en el gobierno del Partido de los Trabajadores de Sao Paulo de 2013 a 2016. Fundó el Centro de Apoyo al Migrante en 2005 y el Centro de Derechos Humanos y Ciudadanía del Migrante en 2009. Ha recibido varios premios por su labor en derechos humanos. En el 2008 recibió el premio Jaime Wright de Promotores de la Paz y de los Derechos Humanos en Brasil. En 2014 fue homenajeado en la Honorable Cámara de Concejales de Asunción, Paraguay. En 2016 recibió el Premio de Defensor de Derechos Humanos de la Asamblea Legislativa del Estado de Sao Paulo. En 2017 la presidencia de la Cámara Municipal de Sao Paulo le otorgó la medalla de Ciudadano Defensor de los Derechos Humanos de Brasil. Actualmente está viviendo en Lisboa y hoy está desarrollando sus actividades desde allá. Queremos, antes de darle la palabra a Pablo, comentarles por favor que sigan pendientes de nuestras redes sociales, del instituto, para que estén enterados de todas las actividades que estamos realizando. Así que bueno, Pablo, si quieres, pues ya continuar. Muchas gracias. Ok. Eh, Muchas gracias, Laurita. Veo que ahora entró Paula Carello también. Eh, Quiero agradecerles inmensamente por la invitación para este diálogo con ustedes, ¿no? Que para mí siempre más que una charla es un aprendizado, ¿no? Y como ustedes están en ese instituto tan importante de derechos de migrantes, refugiados, creo que podemos hacer un excelente intercambio, ¿no? Entonces, veo que Paula ha entrado ahora. Muchas gracias, Paula, por la invitación. Y también veo que decirles que ha entrado también aquí eh, la compañera Lourdes de Buenos Aires, que es, que es una líder peruana, ¿no? Trabaja con las comunidades peruanas, la veo que está aquí. Y Vete Caribe, que es una abogada también muy experiente, que trabaja con el tema de derechos humanos en Curitiba, Paraná.
¿no? Está ahí también nos acompañando. Entonces, antes de proseguir, solamente quería proponerles, ver si están de acuerdo, de que yo pudiera empezar hablando y claro, ustedes pueden interrumpir también cuando lo quieren. Y, o sea, se puede hablar unos 10, 15 minutos y después abrimos para la intervención, intercambios y así nos vamos por una hora o un poquito más, ¿no? Aquí nosotros tenemos 4 horas de diferencia, entonces de aquí a poco ya es feriado, el 1 de mayo. ¿Está bien así? ¿Paula quiere hablar algo? Paulo ahorita está conectándose con el Ah, ok. audio. Un segundo. Y Ah, está conectando. Ok. Hay más gente entrando, ¿eh? Ya somos 16. Está. ¿Paula? Eh, creo que Paula está con problemas, ¿no? Laura, entonces yo sigo, ¿ok? sí, dale, continúa. Yo le sigo ahorita explicando a Paula cómo ingresar. No, no hay Ok, problema. está bien. Bueno, entonces, para empezar, eh, comentarles que he conocido a Paula hace ya un tiempo, ¿no? Cuando ella trabajaba todavía con ICMPD. En esta época yo estaba en una ONG en Brasil, participábamos de muchas actividades en ámbito local y regional también. Y entonces, desde ahí es que nos hemos intercambiado muchos contactos y bueno, tenemos esta oportunidad ahora de nos encontrar. Eh, Antes de todo, para comentarles un poco, ¿no? De este momento que lo estamos viviendo todos, de una pandemia que nos llega y que desvenda, ¿no? Toda la precariedad de un sistema económico, político y social excluyente, ¿no? Donde la mayoría de las personas no tienen lo básico para vivir, ¿no? Creo que ese es un tema muy importante que se desvenda a partir de esta pandemia, ¿no? Y claro que los migrantes son las personas más vulnerables frente al contexto, ¿no? Paula me pidió para hablar un poco de las políticas públicas, ¿no? Y entonces, en primer lugar, decirles que yo más que teórico soy activista, ¿no? Así que entonces no voy a recurrir mucho a, a crear base teórica, pero sí hablar un poquito a partir de la práctica, ¿no? De los desafíos que hemos encontrado
en la construcción de políticas públicas durante esos años de trabajo y ver cómo nosotros podemos intercambiar ideas, propuestas para ir avanzando, ¿no? Yo estoy en Lisboa hace poco más de un año, ¿no? Y es importante decir eso. Yo he venido a Lisboa como para trabajar con la temática migratoria, pero no deja de ser un autoexilio, ¿no? Que nosotros hemos pasado por un periodo muy difícil en Brasil. Y ya se imagina, yo trabajaba en el... Hola, hola. Veremos mientras se puede Ay, reconectar. ¿Ya? perdón, se cayó total. Ahora Sí, se cortó. dice, se cortó totalmente. ¿Ah? Perdón. Aquí también tenemos problemas de internet. ¿Ah? Mucha gente la utilizando. Entonces, bueno, eso pasa también, ¿no? Entonces, como le estaban comentando para introducir, eh, justamente frente a los cambios que hemos tenido en Brasil, me pareció que era más importante salir por un tiempo. Entonces, aquí en Lisboa actualmente coordino la red de Espacios Sin Fronteras, pero trabajo con una organización francesa que se llama Organización para una Ciudadanía Universal. Y a través de esta red trabajamos con ciudades, sobre todo en Francia. Hay una asociación de alcaldes que se llama Asociación de Villas y Territorios Acogedores de, de Francia, donde se trabaja en la perspectiva de los derechos humanos y de la construcción de políticas públicas en los municipios, ¿no? Entonces, para empezar a hablar de esto, como ustedes han acompañado, el año de 2018, en diciembre de 2018, se adoptó el Pacto Global para las Migraciones, ¿no? De una migración ordenada, segura y regular. Y cuando se adoptó este pacto global, uno de los temas que es transversal es justamente la integración de los migrantes, ¿no? Y nosotros como red entendemos que además de los gobiernos nacionales, los gobiernos locales tienen un papel fundamental en la integración de los migrantes, ¿no? Y al integrar los migrantes significa también crear programas, proyectos de superación de vulnerabilidades y de superación de la pobreza. Y es interesante que les estoy hablando desde Portugal en este momento. Portugal fue el primer país a desarrollar un plan de integración de inmigrantes a partir del Pacto Global de Migraciones, ¿no? Y esto fue aprobado en el Consejo de Ministros el año pasado, poco más de 6 meses después de haber adoptado el Pacto Global de Migraciones. La estructura portuguesa es bastante interesante, ¿no? Y yo quisiera compartir bastante esto con ustedes. Yo cuando fui coordinador de migración en São Paulo, cuando era alcalde, Fernando Haddad, entre 2013 y 2016, nosotros hemos implementado una política migratoria municipal que fue la primera experiencia de Brasil, ¿no? Y institucionalizada fue una de las primeras experiencias de políticas migratorias locales, a punto de hoy ser recomendado por
por la OIT como buena práctica y también por el Alto Comisariado para Derechos Humanos de Naciones Unidas y el propio ACNUR y también el Instituto de Políticas Públicas de Derechos Humanos de Buenos Aires, ¿no? Del Mercosur, donde varias veces he tenido la posibilidad de ir ahí y compartir la experiencia. Cuando nosotros empezamos a trabajar la construcción de la política migratoria de São Paulo, justamente nosotros hemos venido a Portugal a mediados de 2013, porque hemos verificado, estudiado los varios modelos de legislación y de políticas públicas, primero en ámbito regional, después ámbito internacional, para ver en qué experiencias podemos nos inspirar para desarrollar nuestra política. Y nosotros encontramos, primero, en Ecuador en aquella época tenía una política muy interesante de retorno voluntario alternativo al programa de la OIM, que era el programa Bienvenidos a Casa. Y traía, incluso dentro de la Constitución, el principio de la ciudadanía universal. Entonces, como principio de política migratoria, nos parecía muy bien esta iniciativa ecuatoriana, pero por otro lado, la ley ecuatoriana de migración no daba cuenta, por ejemplo, de regularizar a los miles de colombianos, por ejemplo, que estaban ahí en el país, ¿no? Entonces, había un principio, pero no había una legislación para acompañarlo. De otra parte, Argentina venía en un momento muy interesante con la ley de migración que fue sancionada, y si ustedes me corrigen después, en 2003, y que tuvo 7 años de discusiones para su reglamentación, que era una ley que trae... Está caindo, acho que vou ter que ir para a sala. Hola? Hola? Liga a luz lá da sala. Hola? Hola? Hola, Paula. Hola, perdón, otra vez que se ha cortado de nuevo. Yo voy a ver si en otro lugar de la casa queda mejor, pero ahí vamos hablando. Pues traes el cabo para mí también. Hola? Hola. Ay, perdón. Entonces, hablaba de Argentina, que traía un modelo de una legislación que traía como principio la ciudadanía universal y la inclusión de las personas migrantes independientemente de su situación migratoria. Pero también evaluamos ahí, y ahí ustedes me pueden ayudar a pensar, que esta legislación no venía tampoco acompañada de un programa de políticas públicas de integración de los migrantes, donde se pudiera dejar claro las responsabilidades compartidas, ¿no? Del gobierno nacional, de las provincias y también de los gobiernos municipales. Y encontramos justamente un modelo muy interesante en Portugal, donde en el ministerio justamente de la presidencia, entonces muy próximo al presidente o al primer ministro, digamos, Portugal ha creado el Alto Comisariado para las Migraciones, ¿no? El Alto Comisariado para las Migraciones desarrolla el Plan Nacional de Integración de los Migrantes. Este Plan Nacional de Integración de los Migrantes es un fondo, por ejemplo, para este año son 96 millones de euros, ¿no? Ese fondo del Alto Comisariado para las Migraciones. El gobierno nacional abre concursos para que las cámaras municipales, o sea, los gobiernos municipales,
puedan presentar los planes locales de integración de los migrantes, ¿no? Entonces tenemos un plan nacional y después los planes locales. Ahora, lo interesante de esto es que el desarrollo de los planes locales se desarrollan con la participación de la sociedad civil y de los migrantes. Y hay un consejo que pueda incluso gerir este plan. Entonces es un modelo bastante interesante. Hay problemas en la práctica, porque todo hay siempre, ¿no? En la práctica, la burocracia, pero digamos que del punto de vista teórico, Portugal tiene un programa bastante interesante, ¿no? Y eso nos ha inspirado mucho. De manera que nosotros en São Paulo hemos creado una política migratoria basada primeramente en la isonomía, o sea, que todos los derechos que son garantizados para los ciudadanos nacidos en São Paulo o ciudadanos brasileños de nacionalidad brasileña son también accesibles a los migrantes. Ahora, hay algunas cosas que era muy importante tenerlo en cuenta. ¿Por qué? No sé cómo es la situación en Argentina, pero en Brasil, por ejemplo, nosotros tenemos una prensa, ¿no? Que es un grupo de 6 o 7 familias que controlan la prensa en Brasil. Por lo tanto, hay una disputa de narrativa. Y también en esa disputa de narrativa hay un apuntamiento hacia qué tipo de inmigrante es bueno para Brasil, ¿no? Y entonces, claro, que no es el haitiano, ¿no? O no es el africano, no es el boliviano indígena, ¿no? Sino que es teóricamente, el profesional de ojos azules o ojos verdes que viene para calificar nuestra mano de obra. Entonces, era necesario crear un modelo de política migratoria que tratara igual a todos los migrantes, independientemente también de cuál fuera su país de origen, ¿no? Y esto fue un gran desafío. De manera que nosotros hemos creado, en primer momento, una gran conferencia municipal con la participación de más de 600 inmigrantes y representantes de la sociedad civil. De esta conferencia hemos sacado las metas a partir de las cuales hemos podido desarrollar un programa de política pública para São Paulo. Un programa que tenía como principio la participación social, por lo tanto, no solo la creación, ojo con eso es muy importante, porque a veces, y eso es muy interesante discutirlo, porque el movimiento social o el mundo de las ONGs que trabaja con la temática migratoria, a veces tiene dificultad de hacer un debate político sobre las migraciones. Y eso sí es muy importante. Y a veces defendemos la participación del migrante, pero como migrante en un espacio de migrante. No, el migrante es un ciudadano, por lo tanto, tiene que participar en los espacios que son creados para el migrante, pero también de toda la vida de la ciudad. Entonces, así que nosotros creamos en São Paulo, primero, un Consejo Municipal de Migrantes, que está funcionando hasta hoy, y segundo, garantizamos por ley el derecho de los inmigrantes de participar de todos los consejos de la ciudad, ¿no? Y claro, y paritario, o sea, que todos los consejos de la ciudad, 51% mujeres, ¿no? Y eso también era interesante porque
nosotros estamos lidiando con comunidades que también tenía muy arraigado el machismo. Y yo me acuerdo de muchas veces la gente querer sacarme afuera de la reunión porque, bueno, el hombre hizo 65 votos y la mujer hizo 30, pero bueno, ella va a entrar, ¿no? ¿Por qué? Porque la legislación así lo garantizaba y era la única forma de garantizar de que hubiera una participación efectiva de las mujeres dentro de estos consejos, ¿no? Aparte de esto, también nosotros hicimos toda una discusión para crear un sistema de acogida y de integración de los migrantes. Por eso São Paulo ha creado en 2014 los CRAI, que son los Centros de Referencia y Acogida del Inmigrante, ¿no? Que es crear un espacio con camas para acoger a los migrantes, pero es un espacio diferente de aquellos centros para acoger a la gente que está en situación de calle, ¿no? ¿Por qué? Porque el migrante necesita todo un apoyo psicológico, social, pero también necesita apoyo jurídico, por ejemplo. Necesita información sobre la ciudad, necesita información sobre trabajo. Y eso entonces era el gran desafío dentro de esos centros, ¿no? Por otro lado, también, ¿cómo optimizar, ¿no? Porque también al construir políticas públicas, debemos estar atentos para no separar a los migrantes también de la ciudadanía, ¿no? Entonces, una política migratoria que garantiza espacios específicos, espacios que pueda dar una orientación al migrante, pero una política migratoria que prepare también a los agentes públicos del Estado para que puedan atender a los inmigrantes, ¿no? Y eso fue un proceso interesante. Entonces, hemos realizado capacitación y eso es, me imagino que ustedes ya lo están haciendo, pero en términos de proyecto es muy interesante promover capacitación para la gente que trabaja en la punta, ¿no? Yo me acuerdo que antes de estar en el gobierno, estaba en la sociedad civil. Nosotros hemos hecho muchas capacitaciones para agentes públicos, ¿no? Pero hemos hecho capacitación para la directora de la escuela, para el delegado de la policía, ¿no? Y ahí nos dimos cuenta que hay que capacitarlos también, pero deberíamos capacitar también a aquella persona que abre el portón de la escuela para que entren los niños, porque hicimos una pesquisa en aquella época, una investigación, ¿no? Y los alumnos en su mayoría reclamaban, por ejemplo, de los funcionarios de las escuelas, ¿no? Entonces, fue creada una metodología para llegar información y capacitación y sensibilización a todo este cuerpo de personas que trabajan directamente con la ciudadanía para atender a los migrantes. Era muy interesante. Yo me acuerdo que nosotros tenemos algunos proyectos piloto, teníamos, ¿no? Ahí en São Paulo, continúan porque también, o sea, las escuelas, la ciudadanía tiene una fuerza organizativa muy fuerte, pero por ejemplo, hemos finalizado señales, ¿no? Por ejemplo, a un hospital en varios idiomas, por ejemplo. Una escuela, también la señal en varios idiomas. Y era muy interesante porque yo me acuerdo que hubo una protesta frente a la coordinación de migrantes por un grupo llamado Derecha São Paulo, ¿no? Que es un grupo que quiere la independencia del Estado de São Paulo.
y que apoyaba, claro, la candidatura en la época de Jair Bolsonaro, y hasta hoy siguen apoyando a Bolsonaro, están protestando en las calles porque no quieren hacer cuarentena, pero justamente este grupo que ha hecho un protesto frente, y yo bajé, ¿no? Yo bajé y fui a conversar, y fui a conversar. Y fue muy interesante, ¿no? Porque la gente se acalmó, porque fue un momento que empecé a preguntar, por ejemplo, eh, ¿qué es lo de malo que traen los migrantes venezolanos, por ejemplo, ¿no? Haitianos, perdón, en aquella época eran los haitianos. Entonces me dice, no, porque ellos están hablando francés ahí, no sé qué, papá. Entonces dije, ¿y qué tal? ¿Y qué tal? Sí, tu hijo que está estudiando con un haitiano aprende francés con ese haitiano. No es interesante. Y empezamos a conversar y claro que muchas de las cosas que a veces la ciudadanía lo entiende como negativo, son valores que los migrantes están trayendo para la ciudadanía, ¿no? Entonces, era un diálogo bastante interesante y hoy, por ejemplo, este hospital o puesto de salud de una región central de São Paulo es una referencia internacional e incluso ahora está atendiendo a muchos inmigrantes por el COVID también, ¿no? Está equipado para atender. Y esta escuela también hoy ha recibido premios internacionales, ¿no? En fin, yo creo que hay muchos desafíos. Nosotros estamos en un momento ahora de una pandemia, ¿no? Yo hablé eso al inicio, pero estaba cortando, no sé si conseguí expresar toda la idea. Eh, Como red Espacios Sin Fronteras, somos miembro del Comité Internacional del Foro Social Mundial de Migraciones. Nosotros propusimos la realización de un Foro Social Mundial Foro Social América de Migraciones para el mes de octubre en Montevideo, ¿no? Para reunir a los grupos de América Latina, Estados Unidos también, los migrantes, para discutir la migración, la libre circulación en el continente. Es muy posible que este foro se realice totalmente virtual, ¿no? No sé cómo que se va a desdoblar. Aquí en Portugal, nosotros también en Lisboa, vamos a realizar el Foro Europeo de Migraciones. Y estamos en un proceso bastante interesante de organización. Yo estoy acompañando más este de aquí de Europa que el de América Latina. Pero frente a la pandemia, hemos empezado a dialogar y a encontrar cuestiones muy interesantes, ¿no? Y, y yo creo que para concluir un poco esta parte, decir un poco este pensamiento, ¿no? Que hoy día es necesario pensar un otro mundo posible, ¿no? Es una manera de, de nos mover, de nos animar para defender la vida, ¿no? Y yo diría que una pandemia escancaró, o sea, que viene para mostrar la fragilidad de un sistema político y social, económico excluyente, incapaz de salvaguardar los derechos humanos de las personas migrantes y refugiadas, ¿no? Entonces, yo creo que hoy día eh, organizar a la sociedad civil, organizar a los movimientos sociales, la academia, es justamente una manera de dar una respuesta y pensar modelos para el futuro. O sea, hay que pensar después de esa pandemia. ¿Qué es lo que va a pasar? Nosotros vimos al inicio de la pandemia cómo en las fronteras los migrantes fueron barrados. Por un lado, las personas, las ciudades de frontera tenían miedo porque se afecta a los inmigrantes en esa situación precaria,
sería un desastre de cuántas personas se podían morir ahí. Y eso ha pasado en Grecia, ¿no? Por otro lado, de este lado la frontera, el miedo que el migrante traiga la enfermedad también. Y el migrante no es el chivo expiatorio. Por otro lado, también hemos visto la xenofobia hacia los migrantes, por ejemplo, en España, porque la campaña Quédate en casa, ¿no? Que es la medida más importante para prevenir la pandemia. Pero no todas las personas pueden quedar en casa, ¿no? ¿Y quiénes son las personas que no pueden quedar en casa? Son los migrantes, son los migrantes. La cuidadora, ¿no? La persona que cuida la calle en Europa son los migrantes, ¿no? Y nosotros hemos visto, por ejemplo, en España, la gente protestando en la ventana cuando grupos de trabajadores iban pasando por la calle, pero claro, tenían que ir a trabajar. Y por eso, aquí en Europa, se ha buscado dar alguna respuesta. Yo voy a concluir ahora ese primer momento, ¿no? Con esos dos ejemplos. Entonces, Portugal, ¿qué ha hecho? Portugal fue uno de los primeros países de Europa a crear un programa de enfrentamiento a la pandemia. Y fue muy importante porque si comparamos los números, por ejemplo, hoy Portugal tuvo 16 muertos, ¿no? O sea que nos estamos achatando la curva, de forma que el país ya va para una tercera etapa del enfrentamiento de la pandemia, que es la apertura gradual de los servicios. Los países que no hicieron una política fuerte al inicio, fue como España, como Italia, y los números de muertes son terribles, ¿no? Estaba viendo ahora Estados Unidos ya llega a 60,000, ¿no? Casi 60,000 muertos en Estados Unidos. Y Brasil también ya pasamos de 5,000 muertes, lo que es muy triste, muy lamentable. El gobierno portugués, para que esta cuarentena pudiera funcionar, lo primero que hizo fue anunciar un programa de ayuda a la gente, a los trabajadores independientes y también a los migrantes, porque los migrantes estaban irregulares, no podían tener acceso a este beneficio. El gobierno ha hecho un decreto, ¿no? Un decreto dando el derecho para que los migrantes pudieran estar regulares. Entonces regularizó a todos los migrantes que tenían cualquier proceso dentro del servicio de extranjeros. Y en España hay toda una campaña por la regularización ya. Bueno, con eso yo encierro esta primera parte y, y quedo a disposición ahí de ustedes. Paulo, ¿me escuchan? ¿Me Hola, escucha el sí, resto? ahora sí te escucho. ¿Cómo estás, Paulo? ¿Qué tal? Bueno, un gusto escucharte. Muchas gracias por tu intervención. Sí, quería mencionar respecto a esto que comentaste. Bueno, la experiencia de ustedes en Brasil, la verdad que es remarcable. A nivel local, realmente creo que es en muchos países la situación, una de las grandes carencias, el hecho de que no hay instituciones y espacios públicos de atención a la población migrante donde puedan realmente darles una atención y una orientación integral. Comentando un poco lo que sucede aquí en nuestro país o en esta ciudad también, y quizás un poco en América Latina, estuve participando en los foros perdón, Ivette, creo que, bueno, bienvenida al resto de las personas, a ver, no sé quién más está ahí, los otros nos conocemos ya. Aquí en la ciudad de Rosario, decías, perdón, me perdí, perdón, con la bienvenida a lo que quería decir, sí. Bueno, el hecho de que muchas ciudades lamentablemente no cuentan con estas oficinas municipales de migrantes, como sí existe en algunas ciudades europeas, por ejemplo, bueno, no sé cuál es el caso allí en Portugal,
en qué ciudades existe o no, de qué manera funcionan. Yo tengo mucho conocimiento de Europa, particularmente del SAIER, que es el Servicio para Inmigrantes, Emigrantes y Refugiados, que está en Barcelona, que está, digamos, apadrinado o forma parte de la Generalitat, y es del municipio, donde se da un acompañamiento integral, y lo brindan a este servicio ONGs que pertenecen, ONGs externas, en coordinación con el Estado. Es decir, el Estado no da el servicio directo de atención, sino que son diferentes organizaciones de la sociedad civil que tienen más contacto directo, más confianza con la población migrante, y ese es uno de los modelos que se puede pensar. El otro modelo es simplemente que sean actores estatales del servicio municipal, que en una oficina municipal presten un servicio de atención a la población migrante. Lo que sucede, bueno, en muchos países, para aquellos que no saben, es el hecho de que por lo general, digamos, la materia migratoria es materia nacional, los permisos de residencia, ya sea en calidad de migrante o en calidad de refugiado, se resuelven a nivel nacional, pero luego los migrantes se instalan en ciudades y son esas autoridades municipales, locales, que están en contacto constante con ellos. Lo que sucede aquí en Argentina es que, bueno, se otorga el permiso de residencia en calidad de refugiado o en calidad de migrante en alguna de las categorías migratorias de la ley 25871 de migraciones, y luego chau, el migrante se pierde. No hay una orientación integral sobre el derecho a voto, sobre sus derechos sociales, sus derechos culturales, y demás, la orientación en todo lo que refiere también a la cuestión impositiva, y consecuentemente, a partir de esa falta de información de parte del Estado, es que derivan muchas situaciones de violaciones de derechos de las personas migrantes y violación, por ejemplo, en los casos de explotación laboral, de discriminación y demás. En Buenos Aires ya se ha intentado, ya está funcionando una oficina que depende de Jefatura de Gobierno, que se llama Vea Migrante. En Mendoza también estaban comenzando, y bueno, en varias ciudades argentinas en varias ciudades de América Latina esto es un poco una tendencia, donde a veces, bueno, si no hay oficina, quizás sí se está trabajando sobre una guía de bienvenida a los migrantes. Por ejemplo, esto es el caso en algunas ciudades de Uruguay, o Perú, o Ecuador, como estuvimos conversando en alguna de las reuniones de ciudades solidarias del ACNUR el año pasado en Buenos Aires, la cual yo fui representando a la ciudad de Rosario. Aquí en Rosario nosotros hemos redactado la adopción de la misma, y la publicación quedó un poco postergada, pero bueno, en este contexto realmente, Paulo, como vos estás viendo, y quizás ahora lo mencionarás un poquito más en detalle, el hecho de la falta de instituciones de contacto directo y de acompañamiento a migrantes a nivel local desemboca en una falta de, justamente como le diría, de almohada para proteger a esas personas que se encuentran en situación de extrema vulnerabilidad. Y en este contexto, si bien normalmente muchas personas, no todas, muchas personas migrantes y refugiadas en cualquier país se encuentren, en este contexto mucho más. Por ejemplo, te cuento una anécdota, Paulo, pero aquí en Argentina existe un permiso de circulación a Europa cuando una persona desea su documento nacional de identidad. Pero hay muchas personas migrantes y refugiadas que no tienen DNI, que tienen un certificado de residencia precaria, porque iniciaron un trámite de solicitud de la condición de refugiado o un trámite de residencia ante migración, se les da un papel que es una hoja A4 como esta, con una foto, invitado a trabajar, estudiar, entrar y salir del país. Ajá, pero no me puedo sacar el... Ahí va.
¿Retomamos? ¿Sí? ¿Se escucha? Sí, sí, Paula, sí. Entonces, bueno, esa es una de las cuestiones, el tema de capacitación y sensibilización que vos mencionabas, que se había hecho en Brasil también, es fundamental, sí lo estamos haciendo desde el Colegio de Abogados, si bien normalmente con los colegios de abogados el fin principal de los institutos tradicionalmente es, bueno, es formación a los colegas abogados, pero también, bueno, investigación puede ser y demás, pero nosotros sí estamos haciendo un foco general sobre, digamos, sensibilización a la población sobre la temática migrante, porque la verdad, digamos, Argentina en esto, si bien dicen, venimos de los barcos, la verdad es que hay muy poca sensibilización sobre la cuestión migrante, mucha desinformación, mucho prejuicio. Entonces, bueno, se fueron acercando a nuestras actividades muchos funcionarios públicos, algunos del Ministerio Público Fiscal, y varios policías. La verdad es que la policía, que justamente que vos decías que son los que están en el terreno, también se acercaron a algunos, mencionabas los docentes, se acercaron a algunas personas, creo que del Ministerio de Educación, también inicialmente, y de otros organismos, pero bueno, la capacitación a esas personas también es importante, porque desconocen, por ejemplo, los policías, cuáles son los procedimientos migratorios, qué es un migrante en situación migratoria irregular, cuando detienen a alguien para pedirle documentación, para circular, y la persona no tiene documentación o le muestra una precaria, y si el policía no sabe lo que es esa precaria porque nadie se lo explicó, porque en la escuela de policía eso no se trabaja, lamentablemente, para insertar esto en la currícula de la escuela de policía, de gendarmería y demás, bueno, sucede justamente estas violaciones a derechos donde hay maltrato, digamos, hay a veces incluso ya cuestiones más complicadas, como hasta incluso detenciones ilegales y demás. Así que, bueno, es muy, la verdad, muy gratificante escucharte. Ok, gracias. Gracias, Paula. Y sí, es muy interesante lo que colocas, ¿no? El tema de la residencia precaria es un problema en Brasil y aquí en Europa también, porque ella no existe, ¿no? Digamos que sería una transición, pero ningún organismo la acepta, ¿no? Después la gente no puede abrir una cuenta bancaria, no puede viajar, o sea, si recibe una residencia precaria en Portugal, te vas a España y de repente es deportado, ¿no? Entonces, algo realmente para enfrentarlo, ¿no? Es interesante lo que tú comentabas sobre la acogida y ese respaldo que es la almohada, digamos, para la integración de los migrantes. Y en ese sentido, puedo dar dos ejemplos. Primero, de São Paulo. En São Paulo, y para decir cómo es diferente una ciudad que tiene una política migratoria. En São Paulo, hasta 2014, nosotros teníamos unas 4 o 5 asociaciones de migrantes. Y era un poco más hacia lo cultural. A partir del momento que la ciudad abre la participación social, hoy São Paulo tiene una red de organizaciones de migrantes y con potencia, con potencia. África do Coração, por ejemplo, que era una ONG de africanos, 3, 4 que se reunieron y tuvieron el apoyo para iniciar sus trabajos de la alcaldía. Nosotros creamos, por ejemplo, había un programa que se llamaba VAI, Valorización de Iniciativas Culturales, y nosotros colocamos, por ejemplo, en el primer año, que entre los proyectos aprobados, mínimamente 5 deberían ser de iniciativa de inmigrantes, ¿no? Y era un recurso de hasta 60.000 reales, ¿no? Hoy, en aquella época, 60.000 reales era casi 20 $20,000 prácticamente, ¿no?
lo que era suficiente para que esos grupos pudieran organizarse y poder gestionar y transformar esta asociación realmente en un espacio de apoyo a sus comunidades. Creo que esa fue una iniciativa muy interesante. Después de esto se fue ampliando. Aquí en Portugal es muy interesante porque en la Cámara, ¿no? La alcaldía, hay un gabinete, ellos llaman gabinete, ¿no? De interculturalidad, ¿no? Este gabinete de la interculturalidad es el responsable por las relaciones con las comunidades inmigrantes. Dentro de este gabinete hay, por ejemplo, un espacio que se llama Gabinete del Migrante, donde las asociaciones de inmigrantes presentan su propuesta y son financiadas, ¿no? Y ese es el Plan Nacional de Integración de Migrantes, o sea que la alcaldía, el ayuntamiento, recibe del gobierno nacional un presupuesto anual. La ciudad de Lisboa es un presupuesto que va más allá de un millón de euros, ¿no? Para gestionar la política migratoria, pero, por ejemplo, las asociaciones, que son asociaciones de países, pueden recibir hasta 10.000 euros para gestionar, ¿no? Las organizaciones que son confederaciones, y ahí se va aumentando hasta un límite, ¿no? De manera que prácticamente todas estas asociaciones cuentan con un apoyo del gobierno para tener una computadora funcionando con internet, con teléfono, ¿no? Para tener, por ejemplo, un vale alimentación, para tener un funcionario ahí trabajando, asistiendo a la gente. Y yo creo que eso es muy importante. Y ahí hay algo que es interesante porque no es un gasto. Creo que eso es lo que los gestores públicos necesitan entender. Es una inversión, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el sistema de agenda del Servicio de Extranjeros de Portugal, es posible, por ejemplo, que cuando yo me cadastro para ser atendido, hay un espacio donde digo, yo solo hablo ucraniano, por ejemplo. Por lo tanto, el Servicio de Fronteras e Inmigración, el CEF, va a procurar, a través de los centros locales de integración de migrantes, una asociación de migrantes de aquel país para que pueda acompañar durante sus trámites, ¿no? Y eso me parece que es el lado humano de la política migratoria, es acercarse a los migrantes y eso ese trabajo de acercamiento se hace, claro, a través de la sociedad civil, a través de las asociaciones de migrantes, pero con el respaldo del gobierno, ¿no? Entonces, eso es política pública, no es asistencialismo, ¿no? Es diferente. Yo creo que eso es algo muy interesante y que por eso justamente el foro en Lisboa, ¿no? Porque no es así en el resto de Europa, ¿no? O sea, Portugal realmente va a contramano de lo que es Francia, de lo que es Italia, ¿no? De lo que es España. Ahora, España, claro, hay que mencionar ejemplos interesantes, como tú has mencionado Barcelona, ¿no? Yo fui a Barcelona a conocer el CIER, ¿no? Que es ese espacio donde ahí están varias organizaciones de migrantes. Es una pena, cuando fui ahí, dije, fue una pena que no hubiera conocido ese servicio cuando estábamos en el gobierno, porque hubiéramos aprendido y hecho mejor aún el trabajo de São Paulo. Y justamente quiero invitarles, ¿no? El próximo miércoles, yo estoy haciendo una live todos los miércoles a las 10 horas de Brasil, que es la misma hora de Argentina, para tratar de algunos temas fundamentales. El próximo miércoles voy a hablar con la coordinadora del Gabinete de Interculturalidad de Lisboa,
¿no? Que nos va a contar justamente cómo está organizado el plan municipal, y con la responsable por el Gabinete de Migración de Barcelona, ¿no? Entonces, justamente para intercambiar esas dos experiencias interesantes de Europa, ¿no? Y la gente que acompaña las lives son de América Latina fundamentalmente, ¿no? Entonces, creo que ¿qué es esto, no, Paula? Es interesante articular de forma a que los gobiernos locales tengan un papel cada vez más importante. Y voy a dar un último ejemplo, y ahí devuelvo la palabra a ustedes. Por ejemplo, ahora en Brasil, el gobierno ha determinado una ayuda emergencial de 600 reales por persona que está en situación informal, ¿no? Que es una medida del Congreso Nacional, eso es muy importante decir, ¿no? El Congreso Nacional que ha aprobado esta ley y el gobierno tiene que pagar. Muchos inmigrantes no están pudiendo accesar porque no tienen cuenta bancaria, ¿no? Y ahí justamente ayer recordaba esto, de que, por ejemplo, en 2015, la alcaldía de São Paulo propuso para los bancos públicos un acuerdo de bancarización de los migrantes, para que los migrantes no tengan que guardar su dinero debajo del colchón en países violentos como es Brasil, ¿no? Y que después son asaltados, ¿no? Entonces, para flexibilizar la abertura de cuentas bancarias. Y eso podría ser algo hoy a ser hecho, por ejemplo, en São Paulo, para que los migrantes puedan recibir esta ayuda, ¿no? Y ahí creo que la sociedad civil, los institutos, la academia, tiene un rol fundamental, ¿no? Que es justamente mostrar a los gobiernos estas trabas. Es un absurdo que al momento de se aprobar una ley que es para salvar la vida de todos frente a una pandemia, que no se den cuenta de que hay inmigrantes, ¿no? Y ahí ustedes pueden ver por la prensa, en la frontera entre Foz de Iguazú y Paraguay, hay una calamidad pública, porque los inmigrantes quedaron sin trabajo, no tienen acceso al beneficio, están pasando hambre, entonces vuelven a sus casas. Ahí llegan a la frontera y Paraguay no los deja entrar. Y bueno, se entiende, pues Paraguay es un país pobre que tendría mucha dificultad para lidiar con una pandemia, ¿no? Entonces, ha hecho una política de prevención muy dura. Tanto es que Paraguay hoy no tiene ninguna persona más en UTI por el COVID-19, ¿no? Entonces hay que reconocer ese esfuerzo que ha hecho Paraguay con todas sus dificultades, ¿no? Entonces, se crea una situación de calamidad pública. Lo mismo, nosotros como Espacio Sin Frontera hemos hecho una carta también. Los migrantes bolivianos que han retornado de Chile, ¿no? Y que se han quedado también en la frontera Chile-Bolivia, se llegó a más de 600 inmigrantes ahí, con niños, en situación de vulnerabilidad total. Claro, porque están pasando hambre en los grandes centros urbanos. Okay. Sí, aquí en Argentina se ha hecho algo parecido. Se otorgó a las personas en situación de vulnerabilidad. ¿Se oye? Sí, sí, sí. Se otorgó a las personas en situación de vulnerabilidad un ingreso familiar de emergencia, IFE se llama. Lo que pasa es que lamentablemente muchas personas, la condición era ser nacional argentino o extranjero con 2 años de residencia legal en el país. Ahora, ¿qué son? Perdón, no decía legal, 2 años de residencia en el país. 2 años desde cuándo. Entonces, bueno,
ahí hubo varios pedidos de, bueno, ¿qué pasó? Muchas personas migrantes y refugiadas no pudieron acceder al ingreso familiar de emergencia. Por ejemplo, algunos de ellos de manera arbitraria, es decir, hace 10 años que están viviendo en el país, tienen residencia legal, alguna residencia permanente, cargaron sus datos en el ANSES, y el ANSES, que es el organismo que otorga este beneficio de seguridad social, carga los datos, se le rechazó sin causa, o por una causa que decía usted, por ejemplo, no cumple con los 2 años de residencia, cuando sí los cumplía. Ahora se dio una prórroga porque el Estado se dio cuenta que habían fallado, porque hubo muchas quejas, no solo de extranjeros, sino de argentinos también, entonces se permitió una nueva carga con una actualización de datos para estas personas. En ese sentido, bueno, ahora están volviendo a cargar, a ver si se les puede conceder este beneficio. Lo que pasa es que, mientras tanto, la gente no tiene con qué comprar comida, o con qué pagar su alquiler. Así que, y de eso pasaron ya varias semanas. Realmente es una situación muy complicada. Y luego está la situación clara, la más complicada, de aquellas personas en situación migratoria irregular, de las cuales, bueno, conocemos varios casos aquí locales en Rosario, donde, por ejemplo, gente que vive hace 10, 20 años en Argentina en situación migratoria irregular, que han intentado varias veces hacer sus trámites de erradicación o de residencia y no han podido, se les vencieron los documentos, los antecedentes penales y demás. Así que bueno, sí han habido varios de estos inconvenientes. Lo mismo pasa con los solicitantes de refugio, los solicitantes de la condición de refugiado, que muchos de ellos están en una situación de alta vulnerabilidad y tienen este papelito que yo les decía, el certificado de residencia precaria, mientras solicitan su condición de refugiado y no tienen la tarjetita, el DNI, el Documento Nacional de Identidad, argentino, pero para extranjeros. Perdón, toqué algo, ¿me salí? ¿Aló? Hola, sí, te estamos escuchando. Bien, no, porque me entró un mensaje de WhatsApp. Bueno, ellos como no tienen el DNI, no pueden acceder al ingreso familiar de emergencia. Y nuevamente, son una de las personas en mayor situación de vulnerabilidad. Y quizás algunos en algunos casos, hace más de 2 años que están esperando que se resuelva su trámite de solicitud de la condición de refugiado. Así que, bueno, como que las medidas están, pero en la práctica luego se complica realmente. Como decía antes, bueno, ahí escribí un artículo para el Colegio de Abogados, que es bastante básico, que te lo compartí hace unos días, Paulo, sobre el impacto de la crisis del COVID en la población migrante, y bueno, mencionando algunas de estas cuestiones prácticas, pero después cuestiones también para la reflexión de la sociedad en general, ¿no? Porque en este contexto se agrandan, digamos, cuestiones o problemáticas que ya venían, digamos, subyacentes anteriormente, como cuestiones de discriminación, de xenofobia, de racismo y demás. Así que bueno, así estamos. En la lucha. Ok, bueno, los demás, si alguien quiere hacer algún comentario, alguna... A ver. Yo tengo una pregunta más que comentario. Quisiera saber, en el caso de Portugal, que tiene como una política un poco más abierta para los migrantes y más beneficiosa, ¿cómo ha dirigido su política migratoria frente a los venezolanos? Y digamos, ¿cuál ha sido el pensamiento, el otorgamiento de beneficios o procesos más flexibles para su caso particular? Sí. Claro, te respondo ya directamente. Mira, aquí yo vivo en una ciudad que está alrededor de Lisboa, la ciudad de Cascais, ¿no? La ciudad de Cascais es interesante. Tiene una política migratoria local también impresionante. Después es más fácil de explicar porque ellos tienen algunos videos, ¿no? Les puedo compartir después con ustedes. Y la ciudad tiene así, cuando en el consejo mismo de la prefectura está escrito, en Cascais
no hay extranjeros, todos son municipios, ¿no? Entonces, bien, bien Bueno, interesante. En fin, pero ahí tiene un grupo de venezolanos y que ya tienen algunos como refugio, ¿no? Eh, refugio no, una visa humanitaria en realidad. Eh, pero lo que pasa es que Portugal, eh, sobre todo de las islas de Madeira, un poco de Azores, pero principalmente de Madeira, eh, hay una comunidad enorme de descendientes en Venezuela. De manera que la mayoría de los venezolanos que han ingresado a Portugal tienen dupla ciudadanía, ¿no? Y están en Madeira, ¿no? Justamente en Madeira hay más de 9.000 venezolanos. Entonces, eh, como descendientes de portugueses han accedido a un título de residencia, cuando no, hasta a una tarjeta de ciudadanía. Y ahí, claro, hay programas de ayuda, que son los programas de asistencia que tiene el gobierno portugués, eh, que no son ayudas, no sé cuánto es el valor, pero o sea, son ayudas cerca de un sueldo mínimo. El sueldo mínimo de Portugal es el menor de Europa, ¿no? Aquí el sueldo mínimo son como 650 euros, ¿no? Cuando en España es casi 1.000 y Francia es como 1.600, ¿no? Entonces, pero también el costo de vida en Portugal es más barato. Pero por otra parte, Portugal ha tenido, a pesar de ser un gobierno socialista, ¿no? Ha tenido un discurso bastante dubio en relación a Venezuela, ¿no? Tanto que uno eh, de los agentes financieros, lo que tiene problema con Venezuela es el nuevo banco de Portugal, que el gobierno venezolano acusa justamente el nuevo banco de asegurar millones de euros de Venezuela, ¿no? Entonces, pero en términos de acogida hacia los venezolanos, sí, Portugal se ha demostrado muy abierto y los venezolanos, hasta donde yo conozca, están ya con su residencia y con las condiciones de trabajar aquí en Portugal, ¿no? Principalmente en las islas, ¿no? De Madeira y de Azores, donde hay una mayor comunidad. Y no es lo mismo en España, ¿no? Porque incluso muchos vienen para Portugal para hacer la residencia. Después que reciben la tarjeta, van a España, ¿no? Para intentar cómo resolverlo ahí. Paulo, no sé si quieres revisar en el chat, hay un comentario y una pregunta. No sé Ok. si lo puedes visualizar. Aquí en el bate-papo, a ver, de Bárbara. Está, hay un comentario de Bárbara. Ah, sería el primero, de Donna. Es necesario Sí, hay políticas dos, uno públicas, de... las que sostienen tareas de cuidados son las migrantes o indígenas migrantes. El nivel de racismo es preocupante, que solo por lugar de origen, color, sino merecido. Yo no veo la pregunta. El primero, el que acabas de leer, es un comentario de una de las participantes y el segundo sí tiene una pregunta, el de Bárbara. Al de Bárbara, no, se lo veo aquí. Perdón porque como estaba hablando no he visto aquí el chat. Ah, ok. Sí. Eh,
es muy importante que Bárbara abordara el tema de las migraciones climáticas, ¿no? Sobre todo, cuando nosotros, yo decía en el comienzo, ¿no? Que es el momento de pensar el futuro, ¿no? Justamente hoy en la mañana estuve repasando, leyendo la Carta de la Tierra, ¿no? Y en la tarde hubo una live con Leonardo Boff, que justamente hablaba de pensar el futuro, ¿no? Nosotros organizamos, si no me equivoco, en 2009, 2010, la conferencia de la Madre Tierra, por ejemplo, que fue en Cochabamba, Bolivia, donde y ese encuentro fue muy importante porque ¿quién son los migrantes climáticos? ¿No? Nosotros tenemos en la convención de ACNUR la protección para los refugiados y ahí está definido quiénes son los refugiados, ¿no? Que son las personas por cuestiones de guerra, cuestiones de perseguición, violación generalizada de derechos humanos, etc. Se buscó a lo largo de esos años la creación, por ejemplo, de las visas humanitarias, donde las cuestiones de la migración climática está muy relacionado a los desastres y cuestiones de alta violación de derechos humanos, ¿no? Pero yo creo que es un desafío muy grande de pensar las migraciones climáticas y qué mecanismos para protegerlos inmediatamente a estos inmigrantes. Los refugiados políticos esperan que se solucione la crisis en su país para volver. El migrante climático no va a volver más a la isla que ya no existe más, ¿no? Entonces creo que ese es un gran desafío y es el tema del futuro, ¿no? Es el tema del futuro y es lo que mueve a todos, porque la migración climática afectará a toda la región sur del planeta, pero también el norte, ¿no? Entonces creo que este es un desafío muy grande y pensar en las migraciones climáticas también es pensar nuestra relación con el planeta, nuestra relación con la vida, nuestras relaciones humanas, ¿no? O sea, pensar un planeta más sustentable, ¿no? Y eso es justamente enfrentar el modelo económico, social, el extractivismo. O sea, es un absurdo lo que sucede en la minería. Y no estoy hablando solamente, por ejemplo, de lo que pasa, por ejemplo, en la Amazonía, ¿no? Que se va desmatando, construyendo grandes barrajes, pero lo que pasa en la comunidad andina y en África, por ejemplo, ¿no? Yo acompañé mucho a un grupo que trabaja con los migrantes deslocados internos, por ejemplo, en Mozambique, donde las comunidades originarias fueron totalmente desplazadas y las personas que vivían, se alimentaban de la agricultura familiar, son obligados a mudar para las pequeñas ciudades y comprar alimentos, ¿no? Entonces creo que ese es el gran desafío que está al pensar las migraciones climáticas, ¿no? Es pensar el modelo de desarrollo que tenemos actualmente. Yo creo que hubo un comentario que se mencionaba las cadenas de cuidado, ¿no? Creo que ese es un tema muy importante. Aquí en Portugal, por ejemplo, que es una sociedad donde las personas son mayores, durante ese periodo de aislamiento,
las mujeres migrantes siguieron trabajando y cuidando a esas personas, ¿no? Y aquí el debate que era es cómo apoyar a estas familias, a esas mujeres que están poniéndose en riesgo también, ¿no? Bueno, en fin, creo que es un tema bastante largo y decir que hay conquistas interesantes. Nosotros tenemos, por ejemplo, en España, una compañera brasilera que fue empleada doméstica en Barcelona, ¿no? Trabajó como doméstica en Barcelona y ahora es diputada por Cataluña. Y tiene toda una lucha de defensa, ¿no? De las trabajadoras, de las mujeres, sobre todo trabajadoras migrantes aquí en Europa. Bien, yo solo quería preguntar. ¿Comentario, Paulo? ¿Cómo? Hubo un comentario en el chat. Y Beth quizás pregunta primero. Luego hay un comentario en el chat. Sí. Ok. Entonces respondo el comentario y paso para... me gustaría saber cuáles son las ONGs que abordan la problemática de la migración desde una perspectiva lingüística de los derechos humanos. Yo no sé si podría... No entendí muy bien la pregunta. Bueno, aquí, o sea, quizás aquello se refiere a la cuestión de derechos lingüísticos o derechos humanos en materia lingüística vinculado al hecho del ejercicio individual de una persona de elegir el idioma en el cual comunicarse. No sé en sentido o en particular si va en relación a algún colectivo o algún país en particular esta pregunta, o si es en términos generales a nivel global esta consulta. Sí, porque... Perdón, quizás sí, claro. si hablo se entiende un poco más. La pregunta iba direccionada a pensar, digamos, cuáles son las ONG o cuáles son las experiencias en el mundo que están priorizando, si se quiere, esta problemática, porque hay algo de poder garantizar el acceso a lo institucional y al reconocimiento de los derechos civiles que inevitablemente implica poder manejar la lengua. Y hay algunas ONG que por ahí ofrecen cursos gratuitos o espacios de formación, si se quiere, para los migrantes, para que los migrantes después puedan tener autonomía en el ejercicio de sus derechos ciudadanos. Y que si no está hecho ese trabajo, pienso que es muy difícil también hacer reclamos laborales. Yo soy de Rosario y, por ejemplo, hay muchos estudiantes haitianos en la Universidad Nacional de Rosario que no logran rendir bien sus exámenes producto de que en realidad no manejan bien la lengua, por ejemplo, o no pueden acceder al sistema de salud. Sí. Así, claro, gracias por tu pregunta. Yo creo que esto es muy básico, ¿no? Es fundamental, no es básico, es fundamental. Te comento primero un punto en relación a la política pública de São Paulo, ¿no? En São Paulo, nosotros después de hacer la conferencia y los diálogos sociales, llegamos, después de mucho diálogo con los migrantes, en desarrollar una política y que también tenía como objetivo la integración, pero con una perspectiva laboral también, pero eran 4 puntos esenciales, ¿no? Que al llegar al migrante, lo primero que necesita es
acogida. O sea, hay que encontrar una forma de acoger a este inmigrante. La segunda cosa que nosotros entendíamos es, este inmigrante necesita comunicarse. Por lo tanto, a la creación de los cursos de portugués para que el migrante pueda comunicarse. El tercer es que el migrante pueda encontrar un trabajo. Entonces, hacemos la mediación laboral. Y el tercero, claro, garantizar los derechos laborales. Por lo tanto, acompañar ese proceso de contratación de manera que ese migrante no fuera explorado después. Y este modelo es bien interesante porque también, si nosotros vemos, y ahí está Ivette, por ejemplo, en Paraná, la Universidad Federal de Paraná, que tiene un programa de becas para algunos refugiados, infelizmente es poco, pero es algo, que están haciendo los cursos de graduación o de posgrado, reciben una beca, pero también hacen un curso de portugués, ¿no? Por otro lado, también la Universidad de Paraná viene divulgando muchos informativos en varios idiomas. Y eso, y entender derechos humanos desde esa perspectiva de lingüística, en mi entender, es a partir de la lengua de la persona. Entonces, necesariamente no todos hablan francés, inglés o estos idiomas más tradicionales. También hablan creole, guaraní, quechua, aymara, ¿no? Entre otros. Entonces, crear también posibilidades para que las personas puedan desarrollar y aprender en su idioma. Otro ejemplo muy interesante que quería darles es la experiencia de una escuela en la región leste de São Paulo, que es la región más pobre, la región de Guaianazes, por ejemplo. La escuela se dio cuenta, por ejemplo, que las tareas que el niño llevaba para casa no eran completadas, ¿no? Porque este niño no estaba hablando en portugués y la familia tampoco. Entonces, ¿qué hizo la escuela? La escuela empezó a desarrollar un boletín informativo con los niños y con los padres, de forma que escribía en español, el niño llevaba y ahí devolvía a la escuela escrito en portugués o español de alguna forma, creando una aproximación, y de ahí resultaron varios cursos también. Aquí en Portugal también hay varias propuestas, ¿no? De estos cursos de idioma. Y te puede decir que casi todas las ONGs que están aquí tienen algún curso de idioma para los migrantes, ¿no? Pero es muy preocupante cuando se trata de minorías, ¿no? De minorías migrantes que se expresan en idiomas que no son los tradicionales. Y esto hoy día es un problema muy grande, como por ejemplo la gente de Bangladesh que llega a Brasil y llegan a la región sur de Brasil para trabajar en pequeños pueblitos, ¿no? Que en los frigoríficos. Muchos hablan sus idiomas locales también. Hablan el inglés. Pensamos que hablan inglés, pero no todos hablan, ¿no? Bueno, creo que esto es un tema muy, muy importante ahí también. Okay. Sí, aquí, perdón, no sé quién pregunta recién de aquí de la ciudad de Rosario, porque estoy con el celular. Bueno, en respuesta a eso, desde Rosario, sí, efectivamente es un problema que ha surgido y que sí, me parece muy, muy relevante a retomarlo. Aquí, Paulo, por ejemplo, sí, la universidad también tiene unos folletos variables, por ejemplo, en diferentes idiomas, entre los cuales está el francés. Pero una cosa es el folleto, otra cosa es darle el curso de lenguas, y otra cosa es que el joven o la joven estudiante pueda rendir el examen en su lengua oficial, en su lengua materna, y no estamos hablando de una lengua que es muy difícil, digamos, de
de traducir y demás, estamos hablando del francés, o sea que se podrían prever mecanismos para que esa persona pueda hacer su examen y sentirse cómodo y cómoda expresándose de manera correcta. Han habido algunas trabas de parte de los docentes, nos han informado algunos estudiantes haitianos, brasileños, donde el docente se nota un poco molesto porque el estudiante puede expresar la palabra correcta, y particularmente en la carrera de medicina, donde la palabra correcta en determinadas materias como anatomía es fundamental. Entonces, bueno, y lo mismo le digo, o sea, tenemos muchísimos estudiantes, principalmente los estudiantes extranjeros que tenemos en esta ciudad, que es una ciudad de más de 1 millón de habitantes, son brasileños o brasileños y haitianos. Entonces estamos hablando del francés y del portugués, o sea que de manera muy fácil se podría eventualmente realizar algún tipo de acompañamiento en ese sentido en relación a los exámenes. Aquí en Rosario le contesto a esta persona que estaba consultando, no me acuerdo quién es, porque no lo vi, perdón. Nosotros pertenecemos, un grupo de quienes estamos en el Colegio de Abogados, en el Instituto de Derecho Migratorio, pertenecemos a una ONG que se llama Fundación Migra, que es una organización no gubernamental creada hace poquito, así que, bueno, desde ese espacio estamos activando también algunas acciones de incidencia, así que eventualmente algo se puede retomar desde allí. Porque, bueno, el Colegio de Abogados tiene algunas cosas en las cuales se pueden trabajar y otras quizás se pueden retomar desde otros espacios, más desde el activismo, digamos. Ok. Gracias. Bueno, Ivete, então, te queremos escuchar. só quero me apresentar, vou falar em português, despacito, para que me entendam. Sou advogada aqui em Curitiba, como o Paulo falou, Curitiba, Paraná. E trabalhamos dando assessoria jurídica aos migrantes e refugiados através da Casa Latino-Americana, que é uma ONG aqui de Curitiba, bem antiga, e trabalhamos em parceria também com a Universidade Federal, que tem um curso de línguas, então ensina português aos migrantes e refugiados. Temos outras parcerias também com outras organizações, e o Paulo, nos conhecemos nessa luta, trabalhamos em algumas questões juntos por muito tempo. Infelizmente, o nosso país caiu nessa pandemônio, eu digo que nós temos uma pandemia e um pandemônio aqui no Brasil. Não se sabe amanhã, quando você acorda, o que está acontecendo, porque o que foi dito hoje, amanhã não vale mais. Então, nós estamos com vários problemas, isso que vocês relataram aí se multiplica muitas vezes aqui no Brasil, porque aqui é um descaso completo com o problema dos migrantes e dos refugiados que não estão conseguindo também nem receber o auxílio emergencial por questões banais de documento, de o nome da mãe, por exemplo. Há muito erro quando a Polícia Federal faz a documentação, com esses nomes um pouco complicados deles, e colocam os nomes errados, aí não dá certo, enfim, toda série de obstáculos para que não recebam. Eu tenho dito que me parece que estão adotando a doutrina da eugenia para eliminar uma boa parte da população aqui no Brasil, infelizmente. Mas a gente tem que seguir, né, com essa luta, e estamos tentando aí, com todos esses problemas que têm acontecido, nós estamos tentando de alguma maneira ajudar os migrantes, porque aí já não se trata só da parte jurídica, a gente acaba tendo que colaborar em outras coisas, né, que não só a parte jurídica. Então, estamos aí nessa luta também, mas foi muito importante ter conhecido vocês,
o Paulo já conhecia, foi ele que me convidou, mas conhecer vocês aí que são jovens, que estão trabalhando nessa questão que eu considero fundamental dentro dos direitos humanos, né? Porque são poucas as pessoas que atentam para isso. Eu acho fundamental e quero parabenizar a todos vocês com essa luta que estão aí travando. E o Paulo também, que agora está pelo mundo aí lutando. Obrigada, gente. Obrigado. Oh, muito bom te ver, viu, Ivete? Estava com saudade. Também, saudade de você. Muito bem. A Paula está? Eu vou pedir licença para sair, porque tenho que atender aqui, já havia uma porção de recadinhos aqui para mim. Muito obrigada. Tá bom, obrigado. Obrigada. Ok. Bueno, Laura, Sí, Paula, aquí estoy. si les parece que encerramos, o Sí. si alguien más que no habló quiere... Me parece bien, Laurita. Sí, me parece bien, todo resuelto por ahora para mí. Ok. Bueno, entonces, Paula, Yo me quedaría charlando toda la noche contigo, Paulo. Sí, pero vamos a continuar, ¿no? Porque es importante que... Tienes mucha información interesante. Y sí, que podamos tener más momentos de diálogo. Les invito a acompañar las lives de los miércoles, que será bastante interesante. Si nos puedes compartir el link por el grupo de WhatsApp para que todos tengamos acceso, sería muy bueno. Perfecto. Y les pido disculpas por las dos quedas, ¿no? Lo que pasa es que ahora estoy aquí, mi hijo está haciendo todos sus trabajos de escuela, todo de aquí, ¿no? Y ahí justamente estaba haciendo algo y nos cayó la internet a los dos. Pero ya lo arreglamos. Así que muchas gracias. Entonces, está grabado. Después te compartí yo esto con... Gracias, con Paulo. Muchísimas gracias. Ahora yo cierro y se caen todos. Chao, chao. Gracias. Pablo, por tu presencia. Buenas noches. Gracias. Gracias a todos por la asistencia. Ok.